Muy buenas noches, amados hermanos. Bienvenidos una vez más a Resurrección. Qué bueno que esté con nosotros. La verdad es que para tratar el punto de la resurrección se necesita definitivamente fe. Y la resurrección no es solamente que un muerto se levante físicamente, porque ese es el concepto que tenemos de resurrección. O el concepto que más nos hemos nos hemos relacionado por lo que nos han enseñado, pero la resurrección va más allá. Por lo menos hay 5 raíces griegas de la palabra resurrección en el Nuevo Testamento y por lo menos hay 2 hebreas en el Antiguo Testamento, porque el Antiguo fue escrito en hebreo en su mayoría y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que la verdad que la palabra resurrección no solo la podemos definir en una sola frase, en una sola palabra, implica muchísimas cosas. Pero yo le decía que para que hablemos de la resurrección definitivamente nosotros necesitamos fe. Es como una base fundamental. Mira, Jesucristo lo dijo en alguna ocasión cuando él iba a ministrar la resurrección a favor de Marta. ¿Se recuerda usted? A favor de la familia de Marta, a favor de su hermano Lázaro. Jesucristo dice que regresó y fue a casa de ellos y Jesucristo le dijo a Marta, tu hermano va a resucitar. Es decir, que Jesús iba a dar resurrección. Cuando digo ministrar me refiero a que él iba a dar una nueva oportunidad, porque eso es la resurrección, una nueva oportunidad. Y Marta no le creyó y Jesucristo le dice, Marta, ya te he dicho que si tú creyeres, verás la gloria de Dios. Y estaba refiriéndose en el contexto a la resurrección. Jesucristo diciéndole a Marta, Marta, para que yo pueda ministrar la resurrección es necesario que crean. Es decir, que nadie va a recibir la resurrección si no cree que es capaz de resucitar. Aquel que definitivamente ya murió en un sentimiento o en un pensamiento, en una acción, aquel que ya no la tiene, me refiero a aquellos esposos que cambiaron, aquellos hijos que ya no son como eran. ¿Cuántos jóvenes, cuántas personas antes conocían a Cristo? Hay muchas personas que están en la delincuencia, personas que están en el narcotráfico, en las extorsiones, están en la prostitución, están en la venta de droga, están en consumo, son adictos, son alcohólicos, están en la calle, pero que hace mucho tiempo eran diáconos, eran servidores, algunos hasta ministros, algunos conocieron a Cristo, estaban en la alabanza, ellos están como muertos, pero es necesario que crea alguien que pueden resucitar. Jesús se lo dijo a Marta, es necesario, Marta, ya te he dicho que si tú crees, vas a ver la gloria de Dios, vas a ver a tu hermano levantado. Eso es lo que trato de explicarte a ti en este momento, a manera de introducción, que para que pueda alguien volver a la vida, en su vida espiritual, alguien que pueda volver a amar, como algunos dicen, es que el amor se terminó, ya no hay confianza, ya no hay deseo, ya no hay pensamiento, ya no hay emoción para algo bueno. Alguien tiene que creer y yo sí creo de que tú puedes resucitar, tú puedes volver a levantarte y Dios puede darte una nueva oportunidad y eso es la resurrección. Pero la resurrección no solamente se necesita fe para poder ministrar. Nosotros que en algún momento anhelamos salir a predicar a las calles, que vamos a evangelizar, a dar un tratado, a enseñar palabra, tenemos que creer que ese privilegio, ese momento, ya sea que te den una hora para enseñar o para predicar, o que te den unos minutos para poderle dar una palabra a alguien, tienes que creer que puede resucitar en ese instante. Aunque sea que des un tratado, un simple papel, tú debes de creer que ese papel puede transformarse en la puerta que Dios le ha dado a esa persona para que vuelva a la vida. Pero también necesitamos la fe para poder recibir la resurrección. No solo para poderla dar, sino para poderla recibir. En algún momento un hombre llamado Tomás, en el capítulo número
bueno, para poderla dar, Juan capítulo 11, Jesús hablándole a Marta, pero para poder creer, ver la resurrección, para participar y dar testimonio de la resurrección, también se necesita fe. Hay gente que ya resucitó y que no se cree que haya resucitado. Hay gente que ya había escuchado que Lázaro ya había salido de la tumba y ellos querían ver a Lázaro. Y si no miraban a Lázaro eran cuentos. Aunque toda la gente dijera y aunque oyeran y aunque vieran el cambio en Marta y en María, ellos no estaban convencidos como Tomás. Tomás le dijo una vez a los discípulos, todos estaban emocionados porque Jesucristo había resucitado y se había regado la bola de que Jesús había salido de la tumba y que él dijo que al tercer día iba a levantarse, y justamente fue así. Al tercer día él se levantó y empezó a regarse la bola en la ciudad que Jesucristo había resucitado. Pero un hombre, mire qué interesante, un hombre que era un discípulo de él, un hombre que lo había visto sanar, liberar, restaurar, él dijo: yo no creo. Estoy hablando de Juan capítulo número 20. Yo no creo, dijo Tomás, hasta que mi dedo lo meta en su costado o en sus agujeros de las manos. Yo, hasta que no mire eso, hasta que no meta mi dedo, yo no voy a creer. Y cuando Jesús apareció, lo que le ministró fue fe. O sea que es necesario la fe para también uno no solamente participar de la resurrección, sino que para poder lograr verla. Para poder lograr verla. Lucas dice al final de su libro que había algunos discípulos también de Jesús que iban a Emaús y el resucitado estaba con ellos. Ellos no se habían dado cuenta porque estaban pensando en que él ya había muerto. A veces las personas que resucitaron están delante de nuestros ojos, pero no lo creemos, hermano. El apóstol Pablo, el perito arquitecto de la iglesia, el que escribió casi todo el Nuevo Testamento, no digo todo, pero casi todo el Nuevo Testamento, bien podría llamarse el testamento de Pablo, porque escribió casi todas las cartas a las iglesias. Pablo dijo en primera de Tesalonicenses, a la iglesia de Tesalónica, en el capítulo 4, dijo: si creemos que Jesús resucitó de entre los muertos, que murió y resucitó de entre los muertos, él y traerá consigo a los que durmieron en él. Es decir, que no solo para poder ir a dar la resurrección necesitamos fe. No solamente para recibir la resurrección necesitamos fe, sino que para que tú puedas entender el evangelio necesitas fe. ¿Por qué? Porque Pablo dice: si él no resucitó, si Cristo no resucitó, si la verdad es que no hay resurrección, somos los hombres más desventurados, desgraciados, dice una versión, del planeta. Porque todo lo que estamos haciendo no tiene sentido. Este programa se llama Resurrección. ¿Sabe por qué? Porque su servidor resucitó de la muerte. Y hoy quiero hablarte un poco de, creo que es la séptima. Esta es la séptima negación a Jesús. Y en la séptima negación a Jesús se le conoce como la negación a no creer. Mire qué interesante. Por eso es que yo quería explicarte la relación en lo que es creer y la relación en la resurrección. Es decir, que son necesarias. La fe es necesaria para que tú puedas entender la resurrección. A Jesús le dijeron que no creían en él. Bueno, vamos a tratar de dar 3 razones por las cuales a Jesús le dijeron: no creo. Es decir, que hay 3 razones. Hay muchas, pero por lo menos vamos a hablar de las 3 razones que encontramos en los evangelios acerca de la razón por la cual Jesús no pudo hacer milagros. Mateo capítulo 13, versículos 53 al 56. No me voy a tardar demasiado, pero sí creo que
es importante que usted escuche esto, porque usted va a encontrar en algún momento de su vida que mejor dicho, que a usted no le van a creer. Y es que cuando hablamos de esto, generalmente pensamos que mal que no nos crean, pero aquí tenemos que analizar algo, hermano, que a veces no nos creen porque nos ha pasado lo que hace muchos años me contaron a mí cuando era niño, la historia del pastor de las ovejas, que dice que había un pastorcito en el campo y que él estaba en el campo y de repente corría rápido a su casa donde estaba su papá y decía, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Y el papá salía con un machete y a proteger las ovejas. Y cuando él estaba buscando al lobo, el niño riéndose, tirado en el campo, va a reírse. Porque era una broma. Porque no era en serio. Y el papá molesto lo miraba y le dijo, eso no lo hagas, mijo, eso no está bueno. Y regresaba el señor a su casa. Al otro día el niño regresaba y entraba corriendo del campo y tiraba la puerta de la entrada de su casa y decía, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Y el papá otra vez agarraba el machete y salía al campo a defender las ovejas. Y cuando miraba, otra vez el niño tirado ahí riéndose. Ja, 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 ja. Es una broma, no es en serio. No sé por qué digo eso, me gusta la mentira, no sé. Y el papá molesto le dijo, no hagas eso, mijo, porque cuando un día de verdad venga el lobo, no te vamos a hacer caso. Y al otro día estaba el niño con las ovejas y de repente, hermano, se acerca el lobo de verdad. Un animal como este vuelo. No lo vi, era un animal verdadero. Y cuando el niño lo mira, el lobo agarra la primera oveja. Y la empieza a agarrar y a comer. Y el niño asustado entra a su casa, bota la puerta y grita, ¡ahí viene el lobo! Y el papá se para, agarra el machete y se recuerda. No, dijo, este no está hablando en serio, es mentiroso. Se sentó y guardó el machete. ¿Y qué cree que pasó? El lobo se comió todas las ovejas que eran de herencia del nene, del niño, de ese joven. Y no salió el papá a defenderle porque él decía tantas mentiras que cuando de verdad dijo la verdad, ¿cómo es eso? Va? Y cuando de verdad dijo la verdad, ya no le creyeron. Pero este no es el caso de Jesús. A Jesús no le creyeron no porque dijera mentiras. A Jesús no le creyeron por tres razones que yo encuentro en este pasaje de Mateo, en el libro de Marcos y en el libro de Lucas. Miren la primera razón por la cual a Jesús no le creían. Dice la Biblia. Aconteció, Mateo capítulo 13, versículos 53 al 56. Dice, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos. De tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría? Dice que se levantó en la sinagoga y les enseñaba de tal manera, dice, les enseñó de tal manera que ellos dijeron esto. ¿Y de dónde tiene la sabiduría? ¿Y de dónde estos milagros? La primera razón por la cual no creyeron a Jesús es porque como que no era compatible. Porque mire lo que dice, mire, le voy a leer el contexto. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra natal, les enseñaba en la sinagoga de ellos de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? No era compatible. La primera razón por la cual a Jesús no le creían era porque no era compatible lo que decían que era Jesús con lo que ellos sabían de él.
Es decir, que era un carpintero. Su papá era un hombre común y corriente. Su mamá era una mujer común y corriente. Pero lo que él estaba diciendo no era común y corriente. Las obras y los milagros que hacía no eran milagros común y corriente. La manera de comportarse, su sabiduría, su conocimiento, su manera de tratar a las personas, su gracia, dice Filipenses que la gracia de Dios se derramó sobre él, no era compatible con el uso que Dios le daba. La razón por la cual a veces tú no crees en alguien es porque no es compatible con lo que tú miras en esa persona. No creo yo. No. Es que todavía que fuera alguien de renombre, alguien con un apellido preponderante, alguien con un léxico y una preparación, pero es un carpintero, es un herrero, es un albañil, es un vendedor de chucos, es un ¿qué? Es un lustrador, es un pescador, es de Nazaret. Es decir, dijo Natanael, de Nazaret puede venir algo, dijo. Es decir, que a veces no creemos en las personas porque no es compatible. Usted se recordará que oían a Pedro hablar en el pórtico de Salomón. 2,000, 3,000 personas convertidas a Cristo. Y Pedro, un hombre del vulgo. La enseñanza educativa que Pedro tenía era la básica. Pedro no tenía una preparación como la tenía el apóstol Pablo. Sin embargo, el primero que Dios usó para hablarle a los gentiles fue a Pedro. La primera persona que se levantó a liderar la iglesia después del advenimiento del Espíritu Santo fue Pedro. ¿Pero quién era Pedro? Era un pescador, no era un teólogo, no era un estudiado, no era un académico, no era un sacerdote, él no era un maestro de la ley, no era un fariseo. Pedro era del vulgo, era un simple pescador, pero no era compatible con la gloria que Dios estaba derramando en su vida. No era compatible con el poder y el respaldo que aún su sombra sanaba. A veces no creen en mí y no creen en ti porque no es compatible. Entonces, la primera razón por la cual nosotros no creemos es porque tratamos de encontrarle que sea compatible. El que tiene dinero tiene lo mejor. El que es más guapo tiene las mujeres más bonitas. El que tiene mayor conocimiento y mejor estudiado es el que va a alcanzar las glorias más grandes. Pero cuando eso no es compatible, hace un shock. ¿Cómo puede tener mucho dinero? Está metido en narcos. Está metido en algo malo porque no es estudiado. Dios no lo puede usar porque no se ha consagrado. Ella fue prostituta, él fue alcohólico, él fue un delincuente, un asesino, un extorsionista. No es compatible que Dios lo use con gloria y con poder. Eso pensaban de Jesús. ¿No es el hijo del carpintero? Ni siquiera dijeron el hijo de José. El hijo del carpintero. ¿Y no está aquí sus hermanos, pues? ¿Y no están aquí sus hermanas con nosotros? Pues son normales. Ahora, si ellos estuvieran en el palacio de allá de Herodes, ahí sí, por algo, ¿verdad? Pero aquí están. Allá en la calle, caminando. ¿Cómo Dios lo va a usar si no tiene ni carro? ¿Cómo Dios lo va a usar si ni hablar puede? ¿Cómo Dios lo va a usar si le faltan dientes? Es cholco, tiene una cicatriz aquí. ¿Cómo Dios va a usar una persona así? Si es chiquita, si es gordita, si es seco, narizón, si es feo. ¿Cómo Dios lo va a usar? No es compatible. Dios usa a los guapos, a los grandes, a los poderosos, a los adinerados. Dios usa, no es compatible. Y en esta noche, como siempre lo he dicho, desde que Dios me sacó de la tumba, lo que tengo te doy. Y a veces nosotros no creemos o no creen en nosotros porque miren,
la compatibilidad de la vida de Dios o lo que Dios puede hacer en tu vida o en mi vida con lo que consideran ellos que debería de ser su origen. Esa fue la razón que Satanás cayó en el mayor engaño de él mismo. Porque él estaba buscando el linaje de Jesús, porque su linaje sería puro, pero nunca pensó que el Cristo de la gloria, el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, nacería usando el linaje de una prostituta llamada Rahab la ramera. No es compatible. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que a veces, aunque tenemos el ejemplo bíblico, que Dios usó no solamente a una persona que trabajaba de eso en Jericó, llamada Rahab, sino que usó a una mujer que ni era del pueblo de Israel, por decirlo de una manera, llamada Ruth la Moabita, que tenían que pasar cierto tiempo para ser absorbida en el pueblo de Israel. Y ese examen de compatibilidad, ese examen lo hace Satanás. No es compatible. No creo que venga de ella. No creo que sí. Y que si uno de los que estaban con él, una de las que estaban con él, llamada Rahab, que sería uno de los vínculos directos del nacimiento de Jesucristo. Diga conmigo, no es compatible. Ahora, ¿era compatible esto con lo que Dios iba a hacer en Jesucristo? No es compatible. Es que no tiene que ser compatible, hermano. De hecho, la Biblia dice en 1 Corintios, capítulo 1, que de lo vil del mundo y de lo menospreciado, es que, hermano, está tan claro. Lo que pasa es de que somos religiosos. No podemos ver a alguien que cae porque ya lo descalificamos. Y este no es compatible al altar, no es compatible al ministerio, no es compatible a que yo lo use. Claro que sí. Claro, tendrá un proceso que pasar, pero lo descalificamos. Preferimos aquel que no falla, aquel que nunca se le conoce nada, aquel que nadie se queja, aquel que siempre está. Ese sí es compatible. Ese sí es compatible. Hay que darle el premio Nobel de la consagración, del uso, del adecuado uso que Dios da a sus ministros, a sus siervos, a sus hijos. Pero los que fallan, los que andan ahí volando bajo, no. Número 2, porque ya me voy a ir. Marcos capítulo 6, el mismo contexto. Es la misma historia. En Mateo 13, Marcos 6 y Lucas 4, es lo mismo. Solo que hay ciertas cosas que los otros evangelios no dicen. Cada uno dice una cosa diferente que otro evangelio. Y de ahí sacamos 3 razones por las cuales a Jesús no le creían. La primera, porque no era compatible. La segunda, dice Marcos capítulo 6, acompáñenme. Y dice la Biblia del versículo número 1 al 4. Salió Jesús de allí y vino ¿a dónde? A su tierra. Y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, o sea el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, en aquel pasaje decía, y enseñaba de tal manera que decían tal cosa. Aquí no dice eso, pero note lo que dice aquí. Y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero? Mire, ahora ya no dice el hijo del carpintero. Aquí dice, ¿no es este el carpintero? Aquí no están adjudicando la carpintería y el oficio al papá de él. Porque si usted recordará en Mateo capítulo número 13, dice, en el versículo 55 dice, ¿no es este el hijo del carpintero?
En el libro de Marcos dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Oiga el versículo 4. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos sus manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Jesús estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Jesús estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas alrededor enseñando. Ahora, la segunda razón por la cual no creyeron en Jesús era porque ellos miraban únicamente el lado natural. Es decir, ya no mencionan al papá como carpintero, sino lo mencionan a él como el carpintero. Y de una manera despectiva, lo relacionan con la carpintería. Aquí no estamos hablando de compatibilidad, aquí estamos hablando que ellos se enfocaban únicamente en su lado natural. Ahora, la pregunta del millón es, ¿ellos estaban viendo mal o bien? Le pregunto, ¿usted cree que ellos estaban haciendo mal o estaban viendo de más o no? No, ellos estaban viendo bien. El problema era que solamente miraban lo natural. Solamente lo miraban como alguien que hacía sillas y mesas. No lo miraban como un profeta. En el versículo 43 ellos miraban lo natural, pero en el versículo 53 miraban lo natural, pero en el versículo 54 Jesús les dice, yo soy un profeta. La palabra profeta es una palabra hebrea, nabí o nabá, que significa alguien que habla bajo inspiración divina. Eso no lo miraban. No miraban que había un mensaje del cielo que él traía. No miraban que había algo espiritual en ese hombre. No miraban que traía un mensaje revelador, libertador y sanador y salvador para ellos. Lo que miraban era alguien que estaba haciendo mesas y alguien que estaba haciendo sillas. Y no estaban viendo mal. El problema por el cual a veces no creemos a las personas o las personas no creen en nosotros es porque solo miran nuestro lado humano. ¿Cuál es el lado humano, hermano? El lado humano es el que peca. El lado humano es el que plancha, el que se equivoca. El lado humano es aquel que falla, aquel lado débil, aquel lado humano que no conoce la ignorancia, la debilidad, la bravura, la ira, la contienda. Es el lado humano. No miran el lado divino. Es como mirar a David, solamente mirar lo que es un asesino. David asesino, David es un asesino, es malo, David es malo, es asesino, mató a Urías, es un asesino, es peor que Saúl, porque lo hizo con premeditación y alevosía. Él planificó matar al pobre Urías. Sí, pero hay otro lado de David. Así, y también es un adúltero, solo quedarse con el lado negativo. Yo le decía a la iglesia hace muchos años que cuando una persona hace algo bueno, hay que felicitarlo, no solamente quedarse con las cosas malas. No solamente decir, no, eso está malo, eso está malo. No, cuando hay algo que está haciendo bueno, reconocerlo y mejor si es públicamente. ¿Por qué? Porque eso es lo que hay que ver también. El ver las cosas malas no son malas, hermano. Pese a que te enseñen lo contrario, no importa. El ver las cosas malas no es malo. Siempre y cuando mires también el lado bueno, el lado positivo. Incluso Satanás tiene un lado bueno. Faraón tenía un lado bueno.
Nabucodonosor tenía un lado bueno. Los filisteos tenían un lado bueno. Judas tenía un lado bueno. Todos tienen un lado bueno. ¿Y qué es el lado bueno? Que te acercan a Dios. Que te hacen, que te empujen a Dios. Que te obligan a orar. La enfermedad te obliga a ayunar. Te obliga a vigilar. La tentación te obliga a buscar la salida. La caída te obliga a levantar los ojos a los montes. ¿De dónde viene tu socorro? Pero cuando solamente te dedicas a ver el lado humano es el lado no tan agraciado nuestro. Hay una canción que me gusta mucho de un hombre que dice, lástima este hermano, dice, ay Dios, es por tu gracia, creo que se llama. Que son lo que miran de nosotros, eso que brilla, eso hermoso, eso es Dios, no es el hombre. Ese conocimiento, esa facilidad, ese don, esa voz, esa habilidad, esa preparación, eso es algo divino, eso no viene del hombre, hermano. Si uno anda mal, hombre, por eso es de que Dios nos resucitó. Porque andábamos muertos en nuestros delitos y pecados. A mí no me vaya a decir usted que a mí si no me rescata de todo modo yo soy bueno. El pastel. Entonces la segunda razón por la cual a veces no creemos o no nos creen es porque solo miramos el lado humano. Ellos solo miraban a Jesús, el carpintero. Puede ser que un buen carpintero, y no lo dudo. Yo creo que de todos los carpinteros que tenía Nazaret, Jerusalén, yo no dudo que él haya sido el mejor carpintero, hermano. Es como si usted vende, sea el mejor vendedor. Haga la diferencia. Usted es el locutor, que sea el mejor locutor. El médico, el mejor médico. Haga la diferencia. El vendedor, venda, haga una diferencia. Sea el mejor en lo que hace. Ilustrador, el mejor ilustrador. Que cuando usted está ilustrando así, que diga, Señor, que lo oigan. Yo oro por estos zapatos, estos pies, Señor, que me has dado el privilegio de trabajar para que todo lugar donde vaya, Señor, encuentre tu salvación. Que estos pies, Señor, sean llevados al lugar de salvación y de restauración. ¿Qué ilustrador hace eso? Sea el mejor en lo que hace. Jesús era el mejor y probablemente ellos lo reconocían. Jesús, este es el carpintero. Sí, es buen carpintero, pero solo un carpintero. Pero Jesús dijo en eso que estaban ellos pensando y diciendo. Jesús dijo, Dios mío, no hay profeta con honra en su tierra. No hay. En su propia tierra no lo van a honrar. Jesús era de allí y probablemente el peligro de estar queriendo demostrar algo diferente a los más cercanos radica en esto. Como te conocen, obviamente van a ver tu lado humano. Es que, hermano, es bonito ver a alguien en internet o en una prédica un domingo, 2 domingos. O todo el domingo, pues. O toda la semana, o todo el año, verlo predicar, enseñar. Pero usted no vive con él. Usted no sabe cómo se levanta, cómo se duerme, cómo se acuesta. No, es suficiente verlo predicar. Que no se equivoque. No se equivoque. Es que los más cercanos tendrían que dar testimonio de lo que uno es, hermano. No, hombre, si yo para que me paren a terminar para predicar, ay Dios, yo soy un gran predicador, pero eso que lo digan con los que yo vivo aquí. A ver cómo es mi comportamiento. Si soy áspero, si soy rudo, mal hablado, vulgar, desobediente, obstinado, abusivo, pendenciero. Y aún así, hay un lado humano que es chueco. Pero también hay un lado bueno. Que Dios dijo, Julio César, lo voy a resucitar. Porque hay algo bueno que tiene él. Y eso que él tiene se llama mi Hijo Jesucristo. Aleluya. Igual que usted. Número 3. Y con esta me despido. La tercera razón por la cual uno no cree o no creyeron en Jesús o no creemos nosotros o no nos creen. Fíjese este juego de palabras. Es una negación a Jesús. No creo en Jesús porque no es compatible. Yo no creo en Jesús porque solo miro lo natural. No miro lo espiritual, no miro lo divino.
Por eso es que no creo de que el carpintero pueda sanar. No, es que ¿cómo? No creo eso. Y número 3, según Lucas capítulo 4, este es aquel famoso pasaje cuando dice el Señor que él entró a una sinagoga y le dieron el tiempo y le dieron el libro de la ley y le dieron el pergamino y él abrió y él dijo estas palabras: el Espíritu de Jehová está sobre mí. Aleluya, hermano. Imagínense este momento tan glorioso, hermano. Mire, literalmente se lo voy a leer. Lucas capítulo 4, dice, mire pues, dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, vino a Nazaret. Oiga, mire pues, solo mire, Lucas le aumenta el zoom un poco más. Dice, vino a Nazaret donde se había criado. Mire cómo empieza esto pues. Aquí sí lo dice claro, no como Mateo y Marcos. Aquí lo dice, vino a Nazaret donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Oiga, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido Jehová para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los corazones quebrantados, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Verso 20. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos de la sinagoga estaban fijos en él. Imagínense el cuadro. Y comenzó a decirles: hoy, a la gran, qué glorioso, hermano, ya le habían quitado el tiempo. Él ya se había sentado y todos se quedaron así porque ahí sabían que había algo que no estaba normal dentro de todos los días que habían ido a la sinagoga. Todos se quedaron viendo y él dice estas palabras: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vuestros ojos. Cierre la Biblia. ¿Por qué no le creían? Y si usted sigue leyendo, no creían en él. Y se estaba cumpliendo algo profetizado, que mire qué interesante, que ellos estudiaban en la sinagoga, que ellos predicaban en la sinagoga, que ellos esperaban en la sinagoga, que ellos enseñaban en la sinagoga, y se estaba cumpliendo ahí mismo, delante de sus ojos. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Libro de Lucas capítulo 4 versículo 21. Hoy se ha cumplido delante de sus ojos esta profecía. ¿Y qué cree? No creyeron. ¿Por qué razón no creemos? Porque no vemos. ¿Sí? Ellos no miraban lo que querían ver. Ellos estaban esperando otro libertador, otra clase de libertador. Ellos estaban esperando otra manera de actuar de Dios. Yo no creo que sea Dios el que está haciendo esto, porque no es así como Dios trabaja. ¿Cómo vas a creer que Dios te va a dar la vista escupiendo? Eso, Dios no es chuco. Dios lo que va a hacer es que Él te va a mandar a una palabra y va a decir: anda. O ¿sabes qué? Va a poner sus manos sobre ti y te va a dar la vista. O va a mandar a uno de sus apóstoles. Pero ¿cómo vas a creer semejante tontera que va a escupir en el piso, agarrar lodo y untarte en los ojos? ¿Acaso que Él es yuca, pues? Eso lo haría un farsante. Porque como no vemos lo que nosotros pensamos, Jesús les dijo: el Espíritu de Jehová está sobre mí. Aleluya. Hermano, lea el contexto. Acababa de venir el Espíritu Santo sobre él. Lucas capítulo 4. Lleno del Espíritu Santo.
Acababa de ser investido del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, visitado por el Espíritu Santo. El Padre había dicho: este es mi Hijo en el cual yo tengo contentamiento. Y con autoridad del cielo se levantó en ese lugar y él dijo: en todo el mundo ese fue el lugar privilegiado, en todo el planeta esta sinagoga fue una sinagoga muy especial, porque allí fue cuando Cristo Jesús dijo: esta profecía se ha cumplido delante de sus ojos. ¿Qué profecía? El Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Aleluya. A vendar a los corazones quebrantados, a pregonar libertad a los cautivos y a los presos la apertura de la cárcel, a declarar el año de la buena voluntad de Jehová. Y ellos: no, hombre, ya sentate, hombre, cállate, ya te quitaron. ¡Cállenlo! Ya habló. A veces Dios ya cumplió una promesa y está delante de tus ojos, pero como no es como tú quieres, hermano, ojalá que el Señor te esté metiendo la daga donde no haya armadura, hermano. ¿Sabe qué pensé yo? Que yo iba a ser levantado en un culto. Yo seguramente yo iba a entrar a una proclama profética o a un retiro de pastores. Y iba a entrar así, y de entrada me iban a decir: ¡momento! ¡Paren la alabanza! ¡Todos cállense! ¡He ahí viene un siervo de Dios! ¡Ahí viene mi hijo! Dice el Señor: el que viene entrando, Julio César, pasa adelante, vamos a orar por ti. Y yo así todo desgraciado adelante. ¿Sabes cómo fue mi encuentro con Jesucristo? En la calle, en una banqueta. Pero por eso le dije al principio que se necesita fe para resucitar. Sin fe no se puede. Puede estar bien muerto, pero sin fe no se puede. Afortunadamente, yo tengo fe y si quiere le puedo prestar a usted. Así como le prestaron ¿se acuerda usted de aquel hombre que lo bajaron del techo? Él no creía, pero los que estaban con él sí creían. Así, si quiere, yo le doy de mi fe. Dios puede levantarle a usted hoy mismo, ahora mismo. En el nombre de Jesús ministramos resurrección. Ahí donde tú estás, en el nombre de Jesús vengo ministrando resurrección, restauración en tu vida espiritual, restauración en tu vida matrimonial. En el nombre de Jesús vengo ministrando una nueva oportunidad para tu vida, para tu ministerio, tu matrimonio, para tu familia, para tus hijos. No me gusta decirlo, pero igual para tu economía, aunque esa no es la prioridad de Dios. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Bueno, hermanos amados, vamos a dejarlo allí. Y lo invito para que el próximo sábado a las 19 horas nos esté acompañando en este programa Resurrección. Saludamos a los hermanos que nos están viendo, ya sea que lo miren en vivo o pregrabado, no importa. La bendición de lo alto sobre sus vidas. Su hermano Julio González los espera el próximo sábado y mañana al programa Estudiemos Juntos. Dios le bendiga.